Ya. Ok, empezamos con el segundo capítulo. Estoy muy contento. Tengo un invitado súper interesante. Él es de Chile, se llama Javier Saldías y voy a dejar que él se presente y que nos cuente en qué está hoy día y un poco sobre él. Vale. Bueno, gracias, Cris, por la invitación. Yo feliz de conversar un ratito contigo y ojalá que esto le sirva a otros colegas o compatriotas o hispanos amigos. Como tú dijiste, mi nombre es Javier Saldías. Actualmente estoy viviendo en Lyon, en Francia. Trabajo para el grupo Limagrain, para HM Clos, la filial de semillas de vegetales. Estoy viviendo acá en Francia hace ya casi 2 años. Y antes de eso viví 4 años en Países Bajos. Antes de eso viví 7 años en Chile. Y antes de eso entre Argentina, Brasil, Estados Unidos. Así que varias partes. Soy agrónomo de la Universidad Católica del Paraíso. Hice mi magíster en la Universidad de Santa María. Y originalmente soy de Viña del Mar. Así que soy de la playa. Perfecto. Javier, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Yo sé que estamos con diferencia horaria, así que te agradezco la disponibilidad y el tiempo. Así que vamos a partir con las preguntas. Como nos dijiste, tú eres de la quinta región de Chile, región de Valparaíso, en Viña del Mar, una ciudad hermosa. Por lo demás, yo estuve ahí en septiembre con la familia, me encantó. Pero si nos puedes contar cómo era tu niñez, cómo era Javier cuando eras chico, o sea, si nos puedes decir como el día a día de cuando iba al colegio y todo eso. Vale. Mira, la verdad tuve una niñez súper afortunada. Mi papá es abogado y mi mamá es profesora y toda la familia de nosotros son profesionales o ligados mucho a las carreras humanistas y también a las Fuerzas Armadas, por el lado de mi mamá, marinos de mucho tiempo. Así que teníamos una muy buena situación en ese sentido, no me puedo quejar. Siempre estuvimos en colegio privado, tuvimos muy buen acceso a educación. Y lo otro, éramos una familia, como en general los chilenos, muy achoclonados. Ujú. Eh, una familia que compartía todos los días, todos los fines de semana, asado, tíos, primos, éramos bastante afortunados. Y también abuelos muy presentes. Y eso yo creo que es algo que siempre nos acordamos con mi hermano fue muy importante, porque siempre personas muy cultas, muchos libros, mucha tertulia, mucha conversación. Yo me acuerdo perfecto las conversaciones políticas en Chile en los 80, yo tenía 6 7 años, era un enano, y escuchaba igual las conversaciones a la hora del almuerzo, eran tiempos convulsionados en Chile, así que era súper interesante. Además, por el lado de mi familia, mis papás tuvieron que irse de Chile para el 73, así que siempre había un tenor como político, pero Ujú. era una niñez súper feliz. Además, en ese tiempo en Viña todavía se respiraba ese sentimiento como de pueblo. Entonces, caminando a todos lados, iba a la playa, al colegio, hacía un montón de patinaje, de surf. Entonces, en realidad, yo siempre le cuento a mi señora que es americana que cuando ella escucha mis historias de la niñez, le cuesta un poco conectar porque es tan diferente en Estados Unidos el tema del middle school y high school y middle school, pero para mí yo en realidad lo pasé estupendo. Lo único que quizás tuve algunas complicaciones en el colegio, estuve en 4 o 5 colegios, me echaron de un par de colegios, así que en realidad era un poquito inquieto, pero la verdad, pucha, una niña súper afortunada. Excelente. Me imagino, claro, en esos años para la gente que no es de Chile, y para dar un poco de contexto ahí, claro, problemas políticos del país, bien comunes de la región, ¿verdad? Latinoamérica, pero que ganas de repente de volver el tiempo atrás y tener ese tiempo con la gente mayor y hablar sin la preocupación del teléfono, sin la distracción de electrónica que tenemos hoy en día y sino quedarse haciendo sobremesa, que es algo muy importante en la cultura nuestra. Yo también soy de Chile y también se extraña mucho la sobremesa y la tertulia, como tú dijiste. Sí, tal cual.
Y así era, me acuerdo, nos terminábamos de almorzar y todavía yo he seguido a Chile y cuando nos juntamos a almorzar o con los amigos, bueno, me imagino que a ti te pasa lo mismo, te terminas de almorzar a las 3 de la tarde y ya cuando es momento de pararse, bueno, estamos preparando la 11. Así Ujú. que pasas todo el día en la mesa. Sí, genial. Bueno, me imagino con expuesto a adultos, ¿verdad? Como me dijiste, harto libro, harto gente profesional. eh, ¿Qué valores te inculcaban en ese tiempo? ¿Hábitos? ¿Qué hábitos podías aprender o observaste cuando te estabas formando en tu niñez? Bueno, yo siempre lo que me llamaba más la atención el tema de con mi papá siempre yo le veía el tema muy humano, mi viejo abogado, y era todo un tema bien social. Él trabajaba mucho pro bono, y me acuerdo era divertido porque nosotros siempre estábamos en colegio privado y de repente yo tenía compañeros que no se podían las vacaciones a Disney. Cuando tenéis 12, 13 años, era un sueño ir a Disney. Y mis viejos nunca. Mi viejo me decía, mira, podríamos ir a Disney, podríamos tener un Mercedes-Benz, pero a mí me interesa ayudar más a la gente y eso no es el fondo, ¿vale? Así que eso me marcó un montón. Si bien éramos bien afortunados, dentro de ese punto era bien sencillo. Mucho respeto a las personas, mucha labor social. Mi mamá trabajaba, era profesora diferencial y trabajaba en un colegio público. Y a mí, yo me acuerdo cuando salía del colegio en diciembre, mi mamá salía a final de diciembre y me obligaba a ir con ella. Y era muy heavy porque era un colegio diferencial cerca de la matriz en Valparaíso. Nosotros vivíamos en Viña y con personas de escasos recursos y además con habilidades diferentes. O sea, era Ujú. muy, 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 muy fuerte, pero era importante que nosotros viviéramos eso. Entonces, era muy ligado a eso. Además, toda la vida yo fui scout, entonces también era muy como de la mano del respeto a las personas, el tema de valores sociales, mucho, mucho, mucho de eso. Y toda mi familia en general era así. Eso es lo que yo más me recuerdo. O sea, nunca robar. Me acuerdo una vez, no sé, tomé una propina que mi papá le había dejado al garzón y bueno, casi me cortan la cabeza. Era como ese tipo de cosas, ser muy, muy correcto, pero porque era lo que había que hacer. O sea, no como un valor adicional, sino que no se concibe la vida en mi familia si no es de esa forma. Así que Perfecto, eso yo creo que a mí por lo menos lo que más me marcó. perfecto. No, genial. O sea, me imagino claro, ser expuesto al contraste colegio privado en Chile, eh, ¿verdad? Diferente realidad con público y más encima diferencial en Valparaíso, eso yo creo que ahí fue una gran ayuda que te dio tu mamá, ¿verdad? Para poder exponerte a la realidad, o sea, para aprender cómo era vivir en una sociedad que no es tan pareja a veces, ¿verdad? Pero eso te ayuda a ser como un poquito más redondo en el tema de poder entender que todas las personas venimos de diferentes realidades. No vivir en una burbuja, ¿verdad? Tal cual. Y cuando ya estaba en el colegio, ¿verdad? Me dijiste que estuviste en 4 colegios, ya entrando a la secundaria, ¿verdad? ¿Quiénes fueron tus primeros referentes? ¿A quién como que tú mirabas así hacia arriba y decías, mira, esa persona como que me inspira o te daban así como, eh, no sé, motivación para empezar ya a tomar decisiones? Yo siempre me acuerdo un par de profesores que tuve en el colegio, un profesor de castellano cuando estuve en séptimo, octavo básico. Él me marcó mucho y me llevó hacia un lado de la literatura que yo no conocía. Empecé a leer a Tolkien, a Lovecraft, y de ahí yo enganché. Creo que eso fue súper importante, por ahí enganché un poco con las letras. Antes no me interesaba mucho, pero cuando encontré un par de autores que me interesó, empecé a leer y después empecé a leer mucho más. Y después en el último colegio que estuve, en el San Patricio, en Viña, el profesor de biología. En realidad él fue un crack. Y él fue, de hecho,
gracias a él yo estudié al final agronomía, porque yo no tenía por ningún lado. Mi familia siempre ha sido de ciudad, ninguna relación con el campo, y él fue el que me relacionó con el área biológica, y un poco llevándonos allá. Después él fue el que facilitó la visita a la escuela de agronomía, y ahí un poco fue enganchando. Así que desde el parte de colegio me acuerdo patente de esos dos profes. Y lo otro viene del área de los scouts. Tenía personas que eran muy secas, más grandes que yo, y te iban guiando, y te iban contando cosas. Y lo otro, el núcleo familiar. Por ejemplo, el tema de entrar a una universidad, en mi casa era impensable una universidad privada, eso no existía. Tenía que ser una universidad tradicional o si no, excomulgado, era del testamento. Así que también esas cosas como que fueron como por esa línea. Perfecto. Y en Chile, obviamente, la universidad pública, en cuanto a calidad, es mucho, mucho mejor en varias ocasiones, ¿verdad? Mejor que las privadas. Eso es algo, no sé si sea único de Chile, pero es bien característico del país. Sí, todavía sí me imagino, no sé cómo será ahora, pero bueno, sí creo que ahora me imagino las universidades privadas y cada vez mejor. Yo me acuerdo de mi curso del colegio, el 70% se fue a universidades privadas. Y claro, muchos de ellos tampoco les interesaba ese valor de la universidad pública de estar obligado, o la universidad tradicional en Chile, de estar obligado a mezclarte con personas de todas clases sociales, que para mí fue fundamental también. Perfecto. ¿Y cómo fue? Tú tomaste la decisión de estudiar agronomía, ¿verdad? Tuviste la inspiración de tu profesor de biología, Boy Scouts también, que te llevan afuera de la ciudad. ¿Cómo se lo tomaron tus padres, tu familia, tu entorno? Que uno de ellos, ¿verdad?, no siguiera la parte humanista, quizás letras, sino que se fuera ya por la parte científica y en agricultura. Sí, fue bien raro para mis papás porque en ese tiempo en Chile se tenía que dar la prueba de aptitud académica. Así que yo soy viejito y me fue bien. Y a mí siempre en el colegio me fue súper bien. Entonces mis papás quedaron bien desilusionados de que yo no fui a estudiar medicina o ontología. Era como eso el camino que ellos querían. Yo creo que muchos de los papás en ese tiempo querían eso para los niños. Entonces, cuando yo le dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar agronomía, para ellos fue como, pucha, va a ser una pérdida del puntaje que sacaste. Y la verdad, por mucho tiempo tampoco entendían primero por qué yo quería estudiar agronomía y qué iba a hacer, qué hacían los agrónomos. De hecho, cuando ahora conversamos con mis papás, mi papá, sobre todo mi papá, siempre se sorprende de lo que estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo, habiendo estudiado agronomía. A ellos como, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero es como, ¿qué? Sí. Como que no le hace mucho clic, así que al principio sí fue interesante. Eh, pero siempre me apoyaron y sabían de que, bueno, algo sí iba a hacer, pero mis papás siempre pensaron que, agrónomo, va a trabajar en un fondo, va a ser dueño de un fondo. Era como la mirada un poco como oligárquica de Chile de los 80, de los 70, no sé. Sí. Nunca pensaron que había tanto para hacer desde el área de la agronomía. Y claro, y el país tuvo una evolución, pero espectacular, desde los 80 hasta los 2000 y todavía, ¿verdad? En la productividad agrícola pasamos de una agricultura netamente campesina, ¿verdad? Muy, 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 muy chica, a ser exportadores, grandes exportadores de fruta, vino, madera, productos del mar, mucha, mucha actividad agrícola en Chile. El campo es muy grande hoy día. En ese tiempo yo creo que era diferente, ¿verdad? O sea, era diferente. Entonces igual como que podrían haber dudas. Yo cuando tomé la decisión, mi familia cercana, mi papá me dijo, estáis loco. O sea, sinceramente sí, no, voy a perder el tiempo, pero igual después me apoyó. Al principio no. Al principio cuando le conté no fue tan entretenida la conversa. Sí, cuesta, sobre todo cuando llega ese primer día de agronomía y te das cuenta que igual hay un montón de personas que vienen bien ligadas al campo. Yo tenía compañeros que eran hijos de agricultores, o que los papás trabajaban en empresas agrícolas, o personas que habían sido nacidas y criadas en el campo. O sea, como que nunca se cruzaron en la cabeza no estudiar agronomía. Entonces es divertido. Al principio me sentía como un outsider, de verdad.
Menos mal que esos primeros años te dan la oportunidad de los ramos generales, porque en los ramos más agrícolas, claro, tenía compañeros que se las sabían todas, sabían calibrar tractores, yo no Claro. sabía ni cómo encender un tractor, no tenía ni la menor idea. Sí, totalmente. Y en esa etapa, no sé, el primer año, a lo mejor el primer semestre de universidad, ¿tuviste dudas o pensaste alguna vez en cambiarte de carrera o tomar otro rumbo? Mm. Sí, yo en mi caso fue los primeros 2 años, como son todos los ramos generales, tienes un montón de matemáticas, biología, química, y tienes poco acceso a lo que vas a hacer de verdad de agronomía. Decía, pucha, ¿qué estoy estudiando? Al final no entendía mucho lo que estaba estudiando. Y sí, en un momento pensé, bueno, quizás me puedo retirar y voy a ver qué hago. También a mí siempre me llamó mucho la atención la arqueología, de vuelta un poco más al lado de la más humanista, y decía, bueno, doy la prueba de nuevo. Eh, pero justo en ese año, cuando yo estaba pasando de segundo a tercer año de universidad, mi polola, de ese tiempo, mi ex señora quedó embarazada. Entonces ya fue como, ok, ya estoy acá, así que tengo que terminar esto porque tengo otro tipo de responsabilidad. Así que le doy mucho las gracias a mi hija que me ayudó a terminar la carrera de una forma expedita. Claro. ¿En qué año de universidad estabas tú en ese tiempo? ¿Tercero o por Estaba ahí? pasando, claro, estaba pasando segundo, tercero, ¿no? Mi hija nació, o de tercero a cuarto. Pero mi hija nació, yo tenía 20 años. O Ya, sea, ha sido segundo, tercero a cuarto, sí. perfecto. O sea, ahí había que terminar, ya está. Pasaste la mitad de la carrera en Chile, la agronomía dura 5 años, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos son 4 años de pregrado para un grado de agronomía, pero pasando ya, cuando ya venía en camino tu hija, ya estaba decidido a terminar tu carrera, una motivación muy buena, ¿verdad? Obviamente, uno empieza a pensar cómo voy a generar ingresos, ¿verdad? Si me puedes contar un poco en qué trabajaste, cuál fue tu primer trabajo y cuéntame un poquito esa etapa. Mira, en realidad, vamos a partir de la base que gracias, mi familia tiene buena situación y la familia de la mamá de mi hija también tiene buena situación. Entonces, ellos nos ayudaron un montón. De todas maneras, uno igual se siente con la responsabilidad y no podéis quedarte con los brazos cruzados. Claro, Yo me acuerdo, ya venía de antes yo tratando de hacer trabajos porque como no conocía a nadie en el área agrícola, sabía que tenía que enchufarme de alguna forma. Entonces, mi primera práctica la hice ese verano de segundo o tercero en el SAC y trabajé 3, 4 meses en Valparaíso, en el puerto, en el laboratorio de fitopatología y gratis, a honoren, porque el servicio público en Chile no paga las prácticas. Pero ahí claro, aprendí un montón y me gustó mucho la parte de fitopatología. Y después cuando ya supe que la mamá de mi hija estaba embarazada, bueno, un montón de ayudantías, hacía 3 ayudantías, fisiología vegetal, afología, nutrición. Entonces ahí me empecé a meter más, en los veranos trabajaba también, fui a trabajar a Rengo, a una exportación de melones, eh, trabajé todo un verano en Rengo, después a la par que estaba estudiando, de repente como siempre te queda un día libre, un día mandé un correo a las perdidas a CODECER, de la Sociedad Nacional de Agricultura, y me ofrecieron trabajo haciendo unos análisis, así que empecé a trabajar un día a la semana y un día a Santiago, y ahí me empecé a enchufar de la nada, porque yo dije, bueno, no conozco a nadie, mi papá no tiene campo, mi papá no tiene contacto, me las tengo que pelar yo. Así que ahí un poco me fui haciendo mi red de contacto y trabaja mucho el boca a boca esto. Así uh-huh, que te interesa acá, te interesa allá, así que de ahí un poco fui avanzando y afortunadamente siempre me fue muy bien en la universidad, no reprobaba ramos, siempre salía, me eximía de los exámenes, entonces a final de año tenía bastante tiempo, siempre podía trabajar diciembre, enero, febrero y bueno, marzo llegaba un poco más tarde a clase. Y así que ahí me la fui arreglando. Después, para hacer mi tesis en la Católica del Paraíso en ese tiempo, eran 5 años de clase, un año de tesis, y de ahí tenías que dar tu examen de título, que era de toda la materia de la universidad. Entonces, al claro, final eran 6 años, 6 años y medio. Entonces, por ejemplo, durante ese año de tesis, yo trabajaba en CODECER, así hice un reemplazo en San Felipe, un profesor de la universidad hice mi tesis en mejoramiento genético de tomate y era una beca Fondesit, así que me pagaron dinero, me compré mi primer auto, así que ahí de a poquito fui como armando
mis cosas de la nada. De hecho, mi ex suegra, mi papá, era siempre me decían, oye, ¿quieres busquilla? Así que como que era bien inquieto en ese sentido. Claro, o sea, cuando tú me contaste, me dijiste hace un rato que te habían echado dos colegios por ser inquieto, esa inquietud, mi mamá siempre me decía, yo también era pésimo en el colegio, muy inquieto, pero ella me decía, si yo te hubiera tratado esa inquietud, no hubiese sido la persona que es hoy día, porque uno se las busca, molesta a la otra gente, ¿verdad? Le hace preguntas, oye, ¿puedo trabajar acá? ¿Puedo hacer eso? ¿Me puedo involucrar con este proyecto? Entonces, no sé si me pueden ver en la cámara cuando no hablo, pero tengo la sonrisa grande porque te escucho, busquilla, ¿verdad? Haciendo cosas y creando la red de contacto que es tan importante, no solamente en Chile, sino que en la sociedad en general. Nosotros, como seres humanos, ¿verdad? El contacto es pero crucial. De todas maneras, eso es fundamental. La mayoría de las cosas, uno siempre piensa que las decisiones se toman en una reunión de directorio, con la gente con trajes, con corbata, y la verdad la mayoría de las decisiones grandes, al menos en las que yo estaba involucrada, se toman en el café y porque justo te acordaste de alguien que dijo algo o te acordaste de la persona, son puras conexiones. Bueno, como tú dijiste, es muy inherente a la capacidad humana, es algo muy nuestro, ¿no? La capacidad de comunicarse y conectar las cosas. Así que, Perfecto. Entonces, trabajando ya, tú te titulaste de ingeniero agrónomo. eh, ¿Cuál fue tu primer, o sea, cómo ingresaste ya al mundo laboral ya permanente? Y si me puedes contar un poco ya esa fase post-universidad, ya trabajando para, una empresa. mm. Yo, bueno, antes de terminar la universidad, yo estaba haciendo este reemplazo en Codecer, como ejecutivo de fomento, viendo proyectos agrícolas. Se trabajaba mucho con el Ministerio de Agricultura, con INDAP, con la Comisión Nacional de Riego, todo ese tipo. Entonces yo estaba haciendo un reemplazo en San Felipe. Y justo se abrió una opción para hacer un programa trainee en BAT, en British American Tobacco. Entonces yo apliqué, fui a las entrevistas, todo, y quedé segundo. Todavía me acuerdo, patente. Quedé segundo y me dijeron, bueno, no quedaste. Dije, bueno, ya estaba haciendo o sea, mi reemplazo en Codecer. De hecho, tenía que estar estudiando a la par para mi examen de título y todo el tema. Y pasan un par de semanas y me dicen, oye, ¿sabes qué? La persona que quedó primera entró a trabajar, pero era un enólogo. Y justo le salió una pega en una viña. ¿Te interesa? Como quedaste segundo, corrió la lista. Sí, claro que me interesa. Así que ese fue mi primer trabajo ya formal. A los 6 meses después ya me titulé, di mi examen de título, me fue bien. Así que ese fue como mi primer trabajo formal en Chile Tabaco, en British American Tobacco. Me fui a ir a San Fernando, entonces viajaba todos los fines de semana de vuelta a Viña. Mi ex señora estaba terminando de estudiar, también en la Católica del Paraíso, ya un año más chico que yo, 1 o 2 años más chico que yo, así que estaba un poquito detrás de mí. Así que esa fue como la primera pega y en realidad para mí era fantástico, fue súper interesante. Nunca he fumado ni fumo, pero es un trabajo agrícola y me acuerdo, me da todavía un montón de risa y hasta un poco de vergüenza porque ahí a los agrónomos le decían técnicos. Y Mm. yo la primera vez que me dijeron técnico yo me ofendí. Po. Y yo dije, bueno, pues, chuta, he estudiado 6 años, me he sacado la cresta como no soy un técnico, soy un ingeniero. Así que ahí se cagaban de la risa. Hasta el día de hoy tengo amigos de ese trabajo que todavía se ríen de mí por ese punto de vista. Me decían, mira, desde chico te creí más arriba. Así que, así que esa fue mi primera pega y lo pasé súper, súper, súper bien. Fue fantástico. Conocí gente increíble, mi primera conexión con los agricultores, yo nunca había trabajado con agricultores y ahí el trabajo que me tocaba dar era la asistencia técnica, más encima pequeño y mediano agricultor, porque el Claro. cultivo del tabaco es un cultivo dedicado a eso. Trabajé en eso un poquito menos de 2 años hasta que me ofrecieron un trabajo por Monsanto, ese tiempo para SEM, para la filial de vegetales. Pero sí, esa fue como mi primera experiencia laboral. Ahí entraste a Seminis en el área de vegetales. Eh, ¿qué cambios viste ahí ya cuando pasaste a la industria en la que hoy día te encuentras, ¿verdad? Porque ya son
varios años. ¿Cuántos años llevas en la industria semillera hoy día? Sí, a Semi entré el 2007, así que, claro, casi, claro, 18 años, ¿No fue? 18, sí, un poquito menos de 20 años trabajando en semilla, en biotecnología. No, era otra cosa, era una empresa multinacional y el foco era lo que hacía yo. En Chile Tabaco, el foco no era la producción del tabaco, era la producción de cigarrillos. Además, una industria compleja. Además que yo no fumaba, tampoco estaba muy de acuerdo con eso, entonces me generaba un montón de cosas. Pero en Semini y en Monsanto me sentía en mi salsa. Era lo que yo creía. No siempre nos reímos con mi esposa. Si yo tuviera GMO para lavarme los dientes, me lavaría todos los días con los GMO los dientes. Entonces, era la mejor forma de la ciencia aplicada y vi cosas que nunca había visto en mi vida. Estaba a cargo por ejemplo, del campo de donde hacíamos los grout. En ese tiempo todavía no estaban desarrollados los marcadores moleculares, entonces me tocaba hacer los grout de las variedades que venían de todo el mundo. Sandías amarillas, de pulpa blanca, cosas que yo nunca había visto en mi vida. Todos los tipos de ají o pimentones, ocra, me acuerdo, que la primera vez que vi la ocra. Claro, y que también, o el gourd, que es una cucurbitácea se ocupa mucho en Asia. Una cantidad de cosas, yo me sentía en mi salsa, lo pasé estupendo. Además que gente, yo creo que en ese tiempo en Samini, la cantidad de gente de un nivel profesional muy elevado, o sea, todos con muchos grados académicos, gente que venía 20, 30 años trabajando en semillas, gente que se conocía al dedillo, gente como decimos nosotros, con las manos verdes, ¿no es cierto?, con los dedos verdes. No, fue una escuela brutal. Y bueno, trabajé ahí, claro, casi 12 años, con todos los cambios que hubo, Semini, Monsanto, Bayer, todo. Ajá. Y ahí, bueno, en esa época, para la gente que no sabe, ¿verdad? Bueno, Chile es un país crucial en la cadena de abastecimiento de semillas en el mundo, ¿verdad? Sobre todo vegetales, porque se puede producir constantemente, ¿verdad? Generalmente la semilla vegetal, no sé, puede venir desde Asia, se produce en Chile, se manda a California, de California se va a Europa. Eso te empezó a abrir un poco las redes de contacto fuera de Chile, ¿verdad? Totalmente, fueron mis primeras veces que empecé a trabajar con colegas, sobre todo en el caso de Semini de Estados Unidos, mucha gente de Estados Unidos, de California, y mucha gente de Holanda. Esos eran principalmente, de hecho, mi jefe era un holandés que estaba en Incausen, me tocó viajar, empezaron los primeros viajes a California, al norte de Holanda, a Nimes, a Francia, viaje a Argentina, porque también hacíamos parte de producción argentina, Perú. Fueron los primeros viajes y también participar con colegas de todo el mundo. Mi trabajo era totalmente en inglés, era súper interesante y también la oportunidad de ver que las oportunidades que tenías de hacer carrera eran Infinita, sin límites, ¿sí? claro. Porque podías pasar, en el caso en ese tiempo de Monsanto, podías irte a field crops, trabajar en maíz y en soya. Ese tiempo se había vendido recién el programa de Maravilla a Syngenta, así que se había acabado la Maravilla, pero canola. Empezamos a hacer canola en el 2008, 2009. Yo nunca en mi vida ni siquiera había visto una planta de canola que era el aceite de canola. Y si la Entonces, veíamos, pensamos que era una maleza, tal cual, pensábamos que era un yuyo. yuyo. Y me acuerdo la primera vez también que fui a Saint Louis a una reunión y era como, wow, esto está como en un campus de la universidad. Va a ver los laboratorios de robótica, ese laboratorio de robótica, o sea, era otro animal, y era una empresa para la ciencia fantástica. Yo me acuerdo que un jefe, que no sé, me imagino lo conociste tú, Cristóbal, el Agustín Fonseca, Sí, sí, o sea, con ese nivel de calibre de profesionales y también de gente tan horizontal, ¿no es cierto?, tan buena onda, con tantas ganas de enseñar. O sea, no, era un ambiente, yo extraño esa parte. Creo que después, en los últimos años que yo trabajé, cuando vino Bayer se perdió bastante, pero en ese tiempo era mucho pasión por la ciencia, pasión por lo que hacía. claro. Había gente, claro, que llevaba mucho tiempo trabajando en esto, eran expertos
en procesos de campo, de planta, conocían muy bien el negocio, ¿verdad? Y eso generaba una competencia sana. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo decidiste tú especializarte y hacer un magíster, ¿verdad? En la Universidad Técnica Federico Santa María. Sí, yo siempre había querido seguir estudiando. De hecho, en un momento en la universidad a mí me ofrecieron hacer habían oportunidades para hacer un doctorado. Eh, mi universidad, sobre todo un profesor que yo era muy cercano, tenía mucho contacto con la Universidad de Cornell y abrieron unas oportunidades y me dijo, oye, ¿te interesa? Pero bueno, estaba un poco complejo porque en ese tiempo yo tenía a mi hija chica, mi ex señora todavía no terminaba la universidad, entonces no era el mejor momento. Y siempre me quedó esa espinita clavada. Yo siempre me hubiese gustado hacer un doctorado. Y justo se abrió esta posibilidad en la Santa María de una especialización, un magíster, un máster aplicado a la agricultura, mirado desde la Santa María, desde el lado más de los números, más de procesos, más de ingeniería, y que te daba la oportunidad de hacerlo trabajando. Así que sin duda me metí, fui de hecho de la primera generación, nos metimos varios de Monsanto y fue una súper buena experiencia también. Éramos un curso chiquitito, conocí personas igual que yo que estaban con estas ganas de buscar algo y bueno, fueron 2, 3 años que me dediqué a eso y justo en ese momento también yo me cambié de vegetales, me fui a Field Crops y estaba a cargo de la parte de Production Research en Chile para Field Crops. Entonces, además, pude juntar la tesis, hacer mi tesis dentro de mi propio trabajo. De hecho, lo hice en sequía, en respuesta de intolerancia a la sequía parental de maíz. Entonces, fue como que todo fue calzando. Lo pasé súper bien, aprendí un montón, buenos profesores, teníamos excelentes profesores y además en lo que yo hacía en el día a día, entonces vino totalmente de la mano. Y la empresa nunca me puso ningún problema, sobre todo después. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue el apoyo ahí de tu jefe en la época, de la empresa? O sea, porque igual trabajar y estudiar es difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiste llevar esos 2, 3 años de hacer esa pega, aparte siendo papá, manejando la familia, el trabajo, los estudios? Sí, pues ahí tenés que hacer un poquito de todo, te convertí en un malabarista. Y también hay que aceptar de que no todo va a salir bien. Claro. Vaya a guatear vaya a fallar en alguna parte. Mi primer jefe en ese tiempo, cuando yo me metí, no me dio mucho apoyo, pero justo fue el momento en que Monsanto se metió muy fuerte en la parte de vegetales y ahí cambió un poco todo. Y yo llevaba como 6 meses en el máster cuando me cambié a Field Crops. Y ahí tenía un jefe excepcional que era Agustín Fonseca y fue como, sale para adelante. Y todo el apoyo del mundo, todo el apoyo del mundo. Desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de acceso. Por ejemplo, me acuerdo, en ese tiempo en Monsanto tú podías acceder cuando yo estaba en mi posición a todos los papers. Entonces ni siquiera necesitaba ir a la universidad a usar las clases de la universidad. Yo me metía por Monsanto, me metía a todas las revistas científicas, el Claro. Journal of Agronomy, bajaba lo que quería, porque Monsanto se dedicaba a eso. Pedía libros en el Book Service que está en St. Louis, me mandaban libros desde St. Louis. Físicos. Sí, exacto. Sí. Entonces tenía una cantidad de acceso. Más encima la tesis la hice en inglés en la universidad. De hecho, me decía, oh, ¿por qué la hiciste en inglés? Bueno, porque también es parte de un paper para mi trabajo. Me pidieron publicar los papers, después no conseguí el green light por la parte de IP y al final tampoco traté de seguir tratando. Pero sí, fue un trabajo que se usó para un montón de cosas que se siguieron trabajando en la empresa, así que mucho apoyo. Eso es genial porque igual me ha tocado conversar con harta gente, jóvenes, ¿verdad? Que están tratando de tomar la decisión incluso de qué estudiar. Eh, Gran parte de la gente piensa, claro, si estudio un posgrado, es harta plata, es harto tiempo, pero si no, hay muchos ejemplos claros como el tuyo, ¿verdad? Yo también estudié el magíster, pero muchos ejemplos donde las empresas apoyan
a los trabajadores para que se eduquen en áreas más técnicas, ¿verdad? Como el máster que hiciste tú, el que hice yo también, pero y eso te ahorra un montón de tiempo, porque no estás perdiendo tiempo en el mercado, sigues trabajando, y también en muchos casos te ayudan con la parte monetaria. No tener que comprar libros, tener acceso a la biblioteca de la empresa, que concuerdo contigo, era genial, uno puede encontrar todo. Eh, Esas son cosas que de repente como que la gente no piensa, ¿verdad? Pero están ahí, hay muchas empresas, no solamente, obviamente, en la parte agrícola, pero otras industrias que hacen lo mismo. Tal Sí, cual. Y yo creo que ahí es más de uno proponerlo. Y proponer a nivel como, quizás, no como plan de negocio, pero decir, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar esto porque este es el valor agregado. Y en claro, realidad eso es lo que busca la empresa. Porque la empresa pierde cuando uno se va. Entonces, es lo peor que le puede pasar a la empresa tener un buen empleado que se va. que se va. Entonces, si yo tengo que poner, no sé, 10.000, 20.000, $30.000 o tiempo o recursos para que ese empleado esté conmigo 2, 3 años más de su estudio y después ganar el valor agregado, es de todas maneras un win-win. Es una inversión. Además que se genera mucho lo que dices tú. Uno se siente comprometido con la empresa. Oye, me están dando el tiempo, me están dando acceso a todo esto. Como tú dices, me están pagando mi estudio. ¿Por qué me voy a ir? Claro. Es totalmente un win-win. Pero uno tiene que proponerlo. ¿Okay? Uno siempre dice, piensa, no, no, en mi empresa tienen un plan maestro para mí. No es así. Uno tiene que hacérselo. Eso que dices, pero es que es tan crucial, uno tiene que tener la iniciativa de proponer, de conversar, tiene que estar en el plan de desarrollo, uno tiene que ponerle cabeza, cerebro al plan de desarrollo para que no sea algo tan al voleo, como decimos en Chile, pero que sea algo bien planificado, ¿verdad? Y hacer la propuesta. En mi familia siempre decían, en pedir no hay engaño, ¿verdad? Tal cual. Así que, Javier, y ya pensando, en ese tiempo seguías en Chile, ¿verdad? Te titulaste, yo tuve el placer de estar en tu tesis, de hecho, yo ya vivía en Estados Unidos, pero había ido a Chile de visita. Me acuerdo perfecto. Un compañero me dijo, hoy hay una serie de tesis en la Federico Santa María, quería ir, y dije, ya vamos. Así que fuimos y ahí te conocí en persona. O sea, te había conocido antes en Iowa, de hecho. Nos cruzamos en un centro comercial, eh, Sí, pues en Des en Moines, el aula. Sí. claro. Pero ahí fui a la tesis, ¿verdad? Me encantó porque era muy relevante por el tema semillero, ¿verdad? Aplicaba lo que se hacía en Chile, lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en Francia, lo mismo, pero me encantó mucho el tema. Pero ya cuéntame un poco ya cómo fue la parte cuando empezaste ya a un poco irte de Chile, ¿verdad? Porque cómo fue esa fase de dejar el país, cómo fue esa decisión con tu hija, cuéntame un poco ahí con tu tema familiar, cómo fuiste, eh, qué, qué- cómo procesaste toda esa información o lo que pasaba para poder tomar tus decisiones que te cambiaron el rumbo de tu vida. Bueno, ya en este tiempo yo tenía viajado un montón, pasaba harto tiempo fuera, en Argentina, en Brasil, pasaba harto tiempo en Estados Unidos por el tema de la contratación. Entonces Ujú. yo hacía ensayos en Chile y mandaba mi ensayo a Estados Unidos, por eso iba todos los años, no sé, 4 o 5 meses a Estados Unidos. De hecho, en ese tiempo yo me separé de mi primera esposa, y después de un tiempo conocí a mi segunda esposa, que es mi esposa actual, la René, que es de Estados Unidos. Ella trabajaba en ese tiempo en la estación en Williamsburg, en Iowa. Eh, entonces tenía un montón de acceso, y yo entendí de que si me quedaba en Chile, eh, iba a estar haciendo lo mismo. Yo ya había llegado a mi tope de lo que yo me interesaba hacer. Si iba por otro lado, seguramente al lado comercial o al lado de marketing podría haber ido. Pero a mí nunca me ha gustado eso, la verdad. Yo siempre me ha gustado la parte o de investigación, o supply chain, o manufactura. Y siempre he dicho, si alguien me pone como a vender cosas, rápidamente la empresa va a quebrar. Así que cada uno tiene que saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Así que en ese sentido fue como, bueno, es el paso que hay que hacer.
Y claro, por mi hija era un poco complejo porque era chiquitita, pero a ella también le interesaba salir, le interesaba viajar, empezó a viajar con nosotros, tuvo acceso, siempre hablaba muy bien inglés, así que eso ayudó un montón y tenía estas ganas de salir. Así que al principio fueron salidas cortas, nos íbamos un par de meses, hasta que al final, bueno, venga, vamos. Y ahí nos fuimos con cama y petaca entre Estados Unidos y Chile, y después nos tocó incluso venir de vuelta, porque después de vuelta nos devolvimos a Chile. Y ya yo creo que el primer cambio es el difícil, porque tienes un montón de miedos, Ajá. pero ya después te das cuenta de que las cosas no son perfectas en ninguna parte, de que tienes un montón de cosas positivas, pero un montón de cosas negativas, y bueno, y empezáis a soltar nomás. O sea, que las cosas no van a funcionar, no van a funcionar. Que la salud funciona diferente, claro, la salud funciona diferente. Que te van a cobrar un montón de impuestos en algunos países, sí, te van a cobrar un montón de impuestos. Entonces ahí le empezáis a perder el miedo. Yo creo que fue más complicado a nosotros cuando ya nos devolvimos a Chile, Mm, porque fue como, no es el mismo país que dejaste. claro. Entonces yo creo que eso no nos costó. Lo que sí nos ayudó en la vuelta a Chile es que obviamente está la familia, a mi señora le encanta Chile, es una de esas gringas que se cree chilena. Entonces, esa más encima aprendió a hablar, claro, esa más encima aprendió a hablar español chileno, entonces como, ya, pues bueno. Entonces, pero sí, era como lo que había que hacer. Y ya después, la segunda vez que nos tocó dejar Chile fue cuando, en el 2019, cuando llegó Bayer y me dijeron, bueno, hasta acá llegaste porque tu posición se va a Brasil. Y yo le dije, bueno, yo no me quiero ir a Brasil. Así que bueno, hasta ahí llegamos, buena onda. Pero yo dije, ok, yo tengo este trabajo, era un rol regional para Bayer, y esos trabajos no existen en Chile. Claro. Hasta ahí no sé, habrá dos. Me acuerdo, me llamaron de una empresa que se estaba expandiendo y no, la verdad no era interesante. Y las empresas locales, si bien ahora las miro desde otra vista, las encuentro después, pero no era lo que a mí me interesaba. Entonces en ese momento tuvimos la conversación en el de familia, me habían ofrecido el trabajo en Limegrén, en Holanda, fue como, era obvio que había que hacerlo. Y de nuevo empezar, ya era la tercera, cuarta vez que nos había tocado mover, así que era como de nuevo empezar otro sistema, pero bueno, uno se va poniendo más resiliente. Y Claro. uno al final, eso es la gracia también de que la fortuna que hemos tenido nosotros de mudarnos por temas laborales, que sabes que tienes un paracaídas. Claro. O sea, tienes gente que te recibe, tienes una empresa que te ayuda con la mudanza, es bien cómodo. Yo siempre me pongo a pensar, no sé, pues si me hubiese movido así como sin nada, claro, hubiese sido bastante más complejo. En ese sentido, nosotros hemos sido bien afortunados. Sí, también por la parte migratoria de documentos, ¿verdad? Todo eso lo facilita mucho, sobre todo en Europa, ¿verdad? Tal cual. Bueno, ahora me imagino de estar extremadamente complejo en Estados Unidos, bastante más que la primera vez que yo me fui. Pero sí, acá en Europa tienes que tener todos los papeles y lo otro que yo creo que es extremadamente difícil, sobre todo nuestra primera parada en Europa, en Países Bajos, creo que nadie trabaja en negro, o sea, no, ni siquiera pasa mucho el tema de estar ilegal, porque necesitas tus papeles para todo, pero sí, de todas maneras. Genial, o sea, ya fueron Países Bajos, tuviste 4 años en Francia, ahora 2 años. Si mira un poco, y bueno, te quería también hacer el comentario, lo que dijiste antes, eh, cuando uno se va del país, ¿verdad? De Chile, uno vuelve, aunque sea 1 año, 2 años después, ya no es el mismo país. Ese país evolucionó, cambió, eh, porque siempre estamos en movimiento, ¿verdad? Nosotros como personas y como sociedad. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Como parte de dos mundos? ¿Te sientes todavía? ¿Dónde está Javier hoy día en la parte de Francia y Chile? ¿Cómo es eso? Sí, yo creo para nosotros
Francia, yo no soy francés, y tampoco no nos interesa quedarnos acá. Yo sé que para nosotros Francia es un pit stop, vamos a tener otro movimiento. Y eso yo creo que es un poco lo que nos gusta como familia. Ahora mi hija se quedó en Holanda, así que ella está haciendo su tema en Holanda. Y yo lo veo también con los niños, ya tienen tantas oportunidades. Y en un momento yo le dije a mi hija, cuando nos íbamos a venir a Francia, dije, oye, bueno, estamos pensando en irnos a Francia. Y mi hija me decía, papá, váyanse. O sea, que es como, yo no sé qué voy a hacer en 2, 3 años de mi vida. Quizás voy a estar en Alemania, quizás voy a volver a Chile. Como, tú andas, haz tu vida, loco. O sea, ya estoy súper agradecido y vos dale. Así que en el caso de nosotros sabemos de que Francia es un lugar estupendo para estar, pero no nos vemos a futuro. En algún momento me gustaría volver a Chile, incluso con todo lo que ha cambiado y todo el tema, eh, porque ahí están nuestras raíces, nuestro arraigo. ¿Sabes? Entonces, en realidad nosotros ya decidimos, de hecho mi señora acá en Francia ni siquiera trabaja, porque sabemos que no nos vamos a arraigar de nuevo. Ujú. En algún momento en Holanda pensamos, bueno, nos quedamos acá y nos compramos una casa y hicimos todo el jueguito. Y al cabo de 2 años fue, oye Javier, ¿sabéis que tenéis que ir a Francia? Tenemos este tema, queremos que te hagas cargo de esto. Y bueno, y le dije a mi esposa, vamos a Francia, y ella feliz, saltaba en una pata, así que ya, vamos a Francia. Eh, si el día de mañana tenemos que volver a Estados Unidos, también, no, no me cuestiono mucho esas cosas, yo creo que hay que nadar con la corriente, sobre todo si uno se ha embarcado en Ujú. esta carrera como más internacional. O sea, nosotros, pero de todas maneras, mi familia está en Chile, la familia de mi esposa está toda en Estados Unidos, entonces en alguno de los dos países vamos a terminar, o 6 meses en Estados Unidos y 6 meses en Chile, quizás, pero Eso, no nos sería, vamos a quedar en Europa. esa sería la jubilación perfecta, ¿verdad? Vivir en verano. Vivir en verano, eso ahí vamos a apuntar. Así que, de hecho, por eso no, de hecho, vivimos una vida súper viola en Europa. Yo creo que uno cuando lo mira desde afuera dice, oh, la vida que tiene la gente que vive afuera y todo el cuento. En realidad, nosotros seguimos siendo bien sencillos y más nos interesa pensar en el futuro. Ujú. Ya tenemos con mi esposa 43 años, no me gustaría trabajar hasta los 65. Claro. Entonces, uno empieza, como hablábamos antes, uno empieza, ok, voy a comprar una propiedad, voy a comprar una casa, voy a invertir en mi fondo de jubilación. Eh, Estás pensando un poco ya para ir deshaciéndote. Además que me imagino lo mismo te pasa a ti, el ritmo de trabajo que uno tiene es fuerte también. Fuerte, sí. Entonces, yo no estoy ni ahí con hacer esta cuestión hasta jubilarme. Sí, no, concuerdo totalmente contigo. Sí, uno tiene bueno, tener el plan claro, ¿verdad? Y ayudar al uno futuro hoy día, ¿verdad? Ahorrando, invirtiendo, cuidándose, todo eso. Así que me parece genial. O sea, ustedes en realidad son, Javier, una familia global. O sea, donde, donde esté la oportunidad, si se da la oportunidad en Estados Unidos, en Chile, donde sea, eh, yo creo que ayuda mucho que los dos, tú con tu señora, ¿verdad? Con René, están abiertos a moverse y no se sienten parte como, en el caso mío, ¿verdad? Como de dos mundos. Pues yo llevo acá, ya son 15 años en Estados Unidos. O sea, Claro, ya te hiciste gringo. Mm. claro, cuando voy a Chile, no me siento como un chileno que vive en Chile, y cuando estoy acá, a veces me siento, obviamente, no de acá. Entonces uno como que no es ni chicha ni limonada, ¿no? Está ahí soy como un poquito de los dos. Y se te empieza a ir el acento un poco, y a veces te molestan, y tengo que practicar mucho también, escuchando la radio y todo eso. Eh, Javier, ¿qué le dirías tú a ti mismo de 17 años? Si tuvieras la oportunidad de escribir una carta, mandarla en una máquina del tiempo al pasado, ¿qué le dirías tú al Javier Saldías que tenía 17 años, saliendo del colegio y tomando la decisión de qué estudiar? Sí, creo que le diría lo mismo que me digo ahora todos los días. Eh, Échale para adelante. O sea, yo creo que obviamente cuando uno es más joven, con más ahínco, pero como decimos en Chile, sin miedo al miedo. O sea, no,
al final yo creo que la cantidad de oportunidades que uno tiene, uno le cuesta un poco hacer el balance, ¿ok? De todas las oportunidades. Yo creo que incluso ahora, para los cabros que son más jóvenes, tienen muchas más oportunidades de las que teníamos nosotros. O sea, Correcto. el acceso es heavy, las becas, las conexiones, uno tiene que echarle para adelante sin miedo. Si uno de verdad quiere vivir fuera del país, desarrollarse profesionalmente, eh, hay que echarle para adelante sin miedo. Y también entender de que no todo va a ser color de rosa, de que Claro. lo vaya a pasar mal, de que vaya a extrañar, de que te va a bajar la mamitis. Yo soy súper apegado a mi mamá, ¿no? Y no me cuesta para nada decirlo, pero si es lo que a uno le interesa, tiene que echarle para adelante. Tiene que echarle para adelante de todas maneras. Concuerdo. O sea, arrepentido no estás de haber tenido la carrera que tuviste saliendo de Chile, trabajando en Estados Unidos, trabajando en Europa. Eso, eso es claro para mí con lo que me acabas de decir. Sí. No, no, para nada. O sea, yo creo que he tenido la fortuna de estar en lugares, trabajar con personas, estar metido en temas de que al Javier de 17 años ni siquiera se le hubiese ocurrido. Y de hecho, incluso estando ahora, por ejemplo, hace 6 meses abrimos una posición global en mi equipo en Vietnam. Y se fue un chico con la esposa de una pareja francesa. Y los dos tienen, no sé, 32, 33 años. Y yo lo miraba en retrospectiva. Si yo tuviera 10 años menos, me hubiese ido a Vietnam también. Ahora que he ido varias veces a Vietnam, y a Tailandia, y a India, y a China, y a Kenia, Tanzania. O sea, por ejemplo, nunca yo sé que ahora está como de moda irse de vacaciones al sudeste asiático, pero yo voy bien seguido a Vietnam y es un país increíble. O sea, si Mm. tuviera de verdad 10 años menos, me iría a Vietnam. O sea, uno siempre también piensa, y eso es algo importante, uno siempre piensa en la comodidad de Europa o de Estados Unidos. Ah, yo Ujú. me iría a Europa, a Estados Unidos. Yo eso le diría al Javier de quizás de 17 años. Ábrete a todo el mundo, ¿ok? Porque la cantidad de experiencia y de gente increíble, de cultura, y de todo que existe en otros países es brutal. O sea, es bien heavy. Uno siempre mira como esos dos países, o sea, dos países, bueno, continente y país, pero hay mucho más. O sea, es heavy. Por ejemplo, Asia, con la cantidad de gente y con las necesidades en nuestra área de formación, en nuestro trabajo, está ahí. ¿Sí? El mercado americano, el mercado europeo está en su pico, está en meseta, ¿no es cierto? Ya llegamos, ahí está en su pico. Si uno quiere de verdad desarrollar y marcar la diferencia, Asia es el lugar. Asia, China, totalmente, sí. Mucho trabajo por hacer allá y concuerdo. O sea, el mundo es gigante, no es solamente el oeste que el que conocemos nosotros. Tal cual. Genial. Bueno, Javier, te doy las gracias, muchas gracias por tu tiempo. Mira, se hizo de noche ya en tu ciudad, eh, pero te agradezco mucho el tiempo y espero que la gente que vea este video lo disfrute mucho y ojalá que sigamos en contacto. Gracias a ti, Cris. Un gusto hablar contigo. Ya.